Ay, sí. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar en la dirección del Señor en este día, en esta semblanza de la familia piadosa delante de Dios, la familia que a través de diferentes experiencias, eh, algunas duras, algunas no tan difíciles, pero tuvieron características que las mantuvieron como una familia buscadora de Dios. Alcanzamos a ver tres familias la reunión pasada. La primera familia que vimos fue la familia de Abraham, una familia especial, sin hijos, que salió sin hijos, un esposo, una esposa, un abuelo y un sobrino que tenía aspecto más de hijo que de sobrino, da la impresión que lo hubieran adoptado, o al menos que el padre de Abraham tenía esa intención que lo adoptaran, pero una familia compuesta de esa manera. Una familia que está en medio de una tierra que Dios le ha dicho tierra prometida, pero es una tierra desértica, una tierra alejada de todas las civilizaciones que ellos conocían, una tierra que suponía que ellos tenían que cambiar su estilo de vida, su forma de vivir, su dependencia de la habitación, no tenían casa fija donde morar, moraban en tiendas y, y se alimentaban de acuerdo a lo que proveía la temporada donde estuvieran con sus carpas. Eh, Trabajo duro y sacrificado. A veces, sin lugar a dudas, se podrían haber sentido solos, pero a pesar de que aún no había nada de la belleza que Dios les había prometido en esa tierra, ellos seguían fieles al llamado de Dios. Y como nos dice el libro de Hebreos, era una familia que Abraham estaba siempre con la expectativa del cumplimiento de la promesa de Dios y que esperaba incluso no una promesa terrenal, sino una celestial. ¿Qué le entregaba a esta familia a Dios? Bueno, esta familia le entregó una fe sencilla, pero comprometida, una fe cerrada en Dios. ¿Y qué significa una fe cerrada? Que más allá de las vicisitudes, más allá de la soledad, más allá de que no se vea por ningún lado el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios guiará, confiamos en eso, Dios proveerá, confiamos en eso, Dios cuidará y Dios cumplirá. ¿Qué le entregó Dios a esta familia? Bueno, múltiples promesas, protección, comunión, fuerzas físicas en la vejez, fuerzas espirituales a lo largo de sus vidas y una gran herencia a perpetuidad. Luego vimos una segunda familia encabezada por Isaac, compuesta por Isaac, por Rebeca, por Jacob y Esaú. Tiene características distintas esta familia, pero también tienen rasgos de una familia que mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de, porque todas las familias tienen un a pesar de, pero si hay una familia que en donde, en donde la mayor parte de los miembros de esa familia es una familia creyente, que profesa conocer a Dios y que tiene la oportunidad de buscar a Dios en su familia, en el seno del hogar, a diario, bueno, pueden sentirse representados con este tipo de familia. Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Una familia cuya característica fue que tuvieron un muy buen comienzo espiritual y un comienzo envidiable, deseable por cualquiera que quiera comenzar una familia. Que continuaron su inicio de su familia de manera buscadora de Dios. Isaac orando a Dios por su esposa estéril, Rebeca orando a Dios por la lucha que tenía en su vientre más tarde cuando quedó embarazada. Sin embargo, hay un salto en la historia de ellos hasta cuando esos hijos son grandes, y esos hijos grandes eh, no lo hicieron bien, pero no solamente los hijos, tampoco lo hizo bien la mamá y tampoco lo hizo bien el papá. Es decir, una familia que siendo una familia adulta, eh,
cometieron algunos errores, algunos de ellos delicados, que terminaron dividiendo la familia. Un Esaú menospreciando la primogenitura, un Jacob siendo una persona torcida, pilla, chueca, una Rebeca que pretendió hacer cumplir las promesas de Dios, pero de acuerdo a sus métodos, ¿ah? Engañando a su hijo, engañando a su esposo. Y un Jacob que no mostró liderazgo. A lo mejor tu familia está así un poco. Tuviste un comienzo extraordinario, una vida de oración, una búsqueda de su voluntad en cada paso de la vida de tu juventud, queriendo encontrar al compañero o la compañera de parte de Dios para tu vida, pero pasan los años, pasa la vida y la familia ha ido creciendo, las fuerzas se van desgastando y ya no está el mismo fervor con que tú hablabas de Dios, ya no está la misma búsqueda con que tú buscabas la voluntad de Dios, ni en ti, ni en tu esposa, ni en tus hijos. Pero sí existe esta llamita, que siempre está. Recuerdan ustedes, la semilla da fruto aunque sea 30. Tu familia no está como quisieras verla delante de Dios, está desgranada espiritualmente, al punto de la separación, al igual que esta familia. Sin embargo, ¿qué le entrega a esta familia a Dios? Le entrega fidelidad a su llamado. Sin duda no fueron perfectos, pero mantuvieron firme su mirada en Dios y el llamado que tenían. ¿Qué les entregó Dios? Dios nuevamente entrega fidelidad a sus promesas. Dios no soltó nunca a Esaú para bendecirlo. Dios jamás soltó a Jacob para bendecirlo, de acuerdo a su promesa. Le entregó además comunión a lo largo de sus vidas. Y Dios no faltará a ninguna de sus palabras para contigo y tu familia. La tercera y última familia que vimos, Judá y Tamar. Una familia que tenía un muy mal comienzo, a diferencia de la anterior. ¿Lo recuerdan todo lo que estuvimos viendo, cierto? Y esta familia terminó muy escabrosamente en Judá, porque Judá tenía algo pendiente con Dios. Judá había hecho una muy mala obra, un muy mal acto con su hermano, del cual nunca se había arrepentido. Y así se dedicó y se fue a formar una familia. Y cometió una serie de errores en el cuidado de su hogar, de sus hijos, la formación de sus hijos. Y cosechó el fruto de sus errores. Pero al final de sus días, Judá se enfrenta con su mal, en este paréntesis que hace el libro de Génesis en la vida de José, ¿cierto? Se enfrenta con su hermano y tiene que reconocer su error, su mal, delante de su hermano y posteriormente delante de su padre. No sé si la vida de Judá y el desarrollo de lo que fue tu vida familiar te identifica en alguna medida. Judá tenía asuntos pendientes que resolver y enfrentar con su Dios, pero retrasó, postergó resolverlo, postergó venir delante de Dios para arrepentirse y ser corregido, y eso afectó todo el desarrollo de su vida y tuvo sin duda consecuencias. No sé cuáles son las consecuencias que tú estás observando en tu vida en estos momentos, pero si estás en esa condición y tú sabes que hay un capítulo sin cerrar para con Dios en tu vida, con un área sin reconciliación con Dios, es momento que te vuelvas a Dios y le muestres tu corazón humillado y arrepentido. Por eso es que tú sabes y que Él sabe, pero que está afectando tu vida y la vida de tu familia. No esperes más, haz un alto en el camino. Date cuenta cómo Dios ha puesto copas de oro en tus quintales de trigo, todo para guiarte al arrepentimiento. No tardes más. Judá puso tardíamente arrepentimiento, pero puso arrepentimiento.
Dios puso reconciliación y cumplimiento de sus propósitos. Tamar, por otro lado, puso su deseo de justicia y Dios la justificó. Hoy vamos a ver una cuarta familia con la ayuda del Señor y los voy a invitar a leer un libro que es el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Dice versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda dar ser de vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e ido, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Muy bien. Yo creo que todos hemos leído alguna vez la historia de Ruth y Boaz, y también de Noemí. De alguna manera tenemos aquí otra familia. Ruth, una joven que se enamora y casa, proyecta toda su vida con su matrimonio, como todo hombre y mujer que se casa, pero la tragedia toca su puerta. Y fíjense que es importante esto, porque la tragedia toca la puerta de muchas familias hoy día también. Escucho las oraciones de diversas personas con enfermedades graves, algunas enfermedades terminales, y oramos por cada una de ellas delante de Dios. Pero sin lugar a dudas, hay tragedias detrás de esas enfermedades. No conocemos los caminos de Dios, pero los 2 maridos y el suegro murieron en un plazo de 10 años, dejando en medio de una sociedad a 3 mujeres viudas. Para Ruth, 10 años de matrimonio y sin hijos. Su suegra viuda las deja en libertad de acción para que regresen a su tierra y a sus dioses. Pero una de sus nueras, Ruth,
se niega y elige, con esa famosa expresión que conocemos también, tu Dios será mi Dios, y elige dejar a su padre y a su madre y vivir en una tierra que no conocía, con gente que no conocía. Ruth escogió seguir cerca de quien la guiaba a la fe, seguir la compañía del pueblo de Dios, en vez de darse una nueva oportunidad en su tierra para encontrar un nuevo marido y un futuro más próspero. Escogió como familia una viuda y su pobreza. Eso es lo que escogió Ruth. Su familia sería de ahora en adelante, no un esposo, no hijos, sino más bien una viuda y su pobreza. Hay familias compuestas así hoy en día, sin lugar a dudas. La pobreza está presente a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Y el Señor Jesucristo dijo que los pobres siempre los tendremos con nosotros. Tal como los creyentes somos llamados a escoger el camino de la fe, porque Ruth escogió eso porque ella escuchó el testimonio de su suegra. Ella definió lo que ella creía que era su futuro. Donde tú murieres, moriré yo. Así sentenció su vida Ruth. Ruth fue una mujer de decisiones firmes por su fe. Ruth no sabía los designios de Dios. Conocemos la historia. Llega a Belén, se dedica a trabajar incesantemente recogiendo espigas en el campo de uno llamado Boz, y Boz pregunta a su mayordomo, así, ¿de quién es esta joven? Y Boz la recibe en su campo a Ruth, garantizándole el trabajo. Es decir, Ruth cayó en gracia delante de los ojos de Boz. Y Ruth pregunta, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Es decir, la gracia era algo que estaba en conocimiento de Ruth. Y la gracia era algo que estaba en conocimiento de Boz. Y Boz la bendice. Y está el pasaje más adelante, ahí en el versículo 12, me parece que es. Dice el versículo 12 del capítulo 2, la bendice diciendo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es decir, esto no fue coincidencia de Ruth. Ruth con una fe sencilla, tal vez una fe con muy poco conocimiento, pero tenía el conocimiento suficiente para ir a refugiarse bajo las alas de Dios. Y vos, con una fe tal vez un poco más formada, supo distinguir esto en Ruth. Y la bendijo. Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque bajo sus alas has venido a refugiarte. Más adelante, su suegra Noemí es quien la bendice, aconsejándole. Fíjense cómo Dios guió la vida de de Ruth, con Boz y con Noemí. Y Noemí la bendice diciéndole así, hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿Y no es vos nuestro pariente? Es decir, Noemí comprendió, entendió qué es lo que estaba potencialmente pasando aquí. Tal vez no lo había visualizado originalmente, pero se dio cuenta. ¿Se dio cuenta de qué? Porque cuando Ruth dice, oye, estuve trabajando en el campo y me encontré con el dueño del campo que se llama Boz y me dijo esto y esto y esto otro, me bendijo, me dejó trabajar en su campo y me dio esta bendición de parte de Jehová. Y Noemí, tengo la impresión que entendió que esto era de parte de Dios. Y se dio cuenta que como que las cosas estaban siendo unidas por Dios. Entonces Ruth, como una mujer muy sujeta a su suegra, obedece a la voz de su suegra, dejando de esta forma que la gracia de Dios la guiara. Y en adelante todo se sucedió como una cadena de eventos guiados por Dios, que culminaron con una de las historias más bellas y románticas de toda la Biblia. Estas son características fieles de una familia
que se refugia permanentemente en la gracia de Dios, que busca abrigo y cuidados en su Dios. Es decir, hay veces en la vida, hermanas y hermanos, que lo digo de esta manera, no nos queda otra que descansar en la gracia de Dios. No nos queda otra que distinguir dónde está la gracia de Dios moviéndose en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro entorno, en nuestro sostenimiento. ¿Dónde está la gracia de Dios? No nos queda otra que rendirnos como Ruth y saber identificar dónde está la gracia de Dios obrando en su vida. Ruth no tenía nada, pero sí tenía una fe sencilla, pero fundamental, en que Dios era un Dios protector. Ruth fue una mujer que tuvo una tragedia, perdió a su marido, pero que en su corazón supo confiar en el Dios de Israel, que había conocido a través de su suegra. Y Dios la bendijo abundantemente con su gracia, con provisión y finalmente con la provisión de una segunda familia en el Señor. No sabemos qué es lo que conversaba Noemí con Ruth, no hay mayor detalle en este capítulo 1 de Ruth. Pero por las pocas líneas de lo que intercambiaban de palabras entre ellos, puedo suponer que Noemí fue una gran influencia en la fe para Ruth. Con todos sus defectos que Noemí tenía, que podía tener, o que los defectos que la misma Ruth podía tener, pero Noemí fue una bendición para Ruth. ¿Cuán importante es el rol de la palabra de Dios en el seno de la familia? ¿Cuán importantes son nuestras conversaciones que podamos tener en torno a una comida en el seno de un hogar? ¿Cuán importantes son las influencias que podemos tener con nuestras palabras, con nuestros hechos y con nuestro silencio? Nuestro hogar, tu hogar, puede estar compuesto por hijos, por nietos, por esposa, por nuera, por suegra, por suegro. No sé cómo está compuesto tu hogar. O a lo mejor es un hogar pequeño de 2 personas, o a lo mejor es un hogar muy grande y amplio. Pero si tienes el privilegio de que en tu hogar está la fe sencilla y la fe fundamental en el Dios en el cual creen, no pierdas la oportunidad de hablar de Dios en el seno del hogar. No sé cuáles de las conversaciones entre Noemí y Ruth la marcaron a ella y la llevaron a tomar la decisión de seguir a Noemí, a su suegra. Cuán importante es el rol de la palabra de Dios en el seno de los hogares cristianos. Y no estoy hablando únicamente de sentarnos a leer las Escrituras, estoy hablando de sentarnos y hablar acerca de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? Compartir de Dios, cuán grande es Dios para ti, compartirlo en la mesa. Todos en una familia, queridos hermanos, todos en una familia pueden cumplir un rol piadoso dentro del hogar. Noemí, Ruth y vos así lo cumplieron. Ruth, Noemí y vos aportaron para edificar una familia piadosa. Eso es lo que aportaron. Dios puso, ¿saben qué puso Dios? Lo que puede poner solo Dios. Dios puso su gracia. El desarrollo y el crecimiento de esta familia. Vamos por otra familia. Vamos a leer Josué. Josué, capítulo 2. Versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó,
Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjese lo que les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Vamos al capítulo 6 de Josué, capítulo 6, verso 25, cuando ya todo había acontecido, dice verso 25 del capítulo 6, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Muy bien. Aquí tenemos otra familia más. Más adelante figura que Rahab se casó con un israelita y formó familia. Su esposo se llamó Salmón. Así que tenemos la familia de Rahab, que formó una familia con Salmón. Rahab, una mujer completamente ajena a la fe en Dios. No tenía nada que ver, era de Jericó. Por decirlo así, era del otro lado, era de los enemigos de Dios. Nació, creció y vivió en una ciudad pagana, pero que en cuya vida, y sin buscarlo ella, Dios irrumpe y envía dos mensajeros de Dios a su casa. Rahab escuchó del Dios de Israel, de su poder, de cómo le entregaba ciudad tras ciudad, y se daba cuenta que contra ese Dios nadie podía hacer frente. Por lo que tan pronto llegaron estos dos espías a su casa, y el terreno de su corazón ya estaba preparado. No había nada que decidir. Ella sabía lo que haría. Ella cree, y a través de su fe alcanzó salvación ella y toda su familia. Rahab es la mujer que con un cordón de grana rojo dejó testimonio de su fe en el Dios hebreo. Como ella misma dijo, Dios que es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Y mediante esa fe dio salvación a toda su familia. Y además de darle salvación, como les dije al principio, le dio una familia, su esposo Salmón, como vemos más adelante en el testimonio bíblico. Es posible que Dios haya enviado a tu vida a dos mensajeros para que creas. Es posible. O a lo mejor un mensajero para que, a lo mejor ese mensajero no fue una persona, fue un hecho. O a lo mejor no fue un hecho, fue una situación, una condición, algo que tú no estabas buscando, que no esperabas. No sé cuáles hayan sido las condiciones, pero Dios envió mensajeros a tu vida. Y no sé si tú eres ya creyente en Dios como lo fue Rahab, o estás ahí escuchando de la fama de este Dios tan grande y tienes a los visitantes en el hogar de tu alma. Sabes que están allí, sabes que te están llamando, sabes que están de paso, pero los vas a dejar ir. Lo que te puedo decir es que no dejes que esos momentos se vayan sin declarar tu fe en Dios. El hecho es que Rahab creyó, y sin tener demasiados conocimientos de Dios,
pero a través de esa sencilla fe, en palabras de Rahab, dijo, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Así. Eso es todo lo que ella necesitaba saber. Yo sé, yo creo que Jehová os ha dado esta tierra. Y tú sabes, querido amigo, hermano, que Dios te ha dado bendición, te ha dado esta tierra, a ti y a tu familia, y vas por ello. Debes saber que un miembro de la familia puede traer gran bendición a todo un hogar, como con el simple hecho de la fe. Puede ser que tú seas el único miembro creyente de tu familia, o puede que no. A lo mejor tú eres el único miembro creyente que busca a Dios. Pero tienes que saber que Dios es capaz de llevar bendición a toda una familia con la fe sencilla de una de esas personas. Cuelga la grana con confianza desde la ventana de tu alma hacia afuera, que Dios la verá y Dios hará. Vamos a ver una familia más. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió de la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab en una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad peleaban contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiados a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro?
¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebez? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Capítulo 12 dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, bueno, conocemos esta historia bien. David es realmente un hombre extraordinario. Toda su historia, toda su vida. Claro, hemos leído un capítulo negro de su vida. Eh, es muy natural del ser humano detenerse solamente en los capítulos negros de la vida de una persona. Pero David es realmente un hombre extraordinario. Desde su juventud y durante toda su vida, tuvo una vida ejemplar y un testimonio digno de imitar. Fue fiel a Dios en una familia donde no era valorado. Y en el campo, al cuidado de las ovejas, el hombre alababa a Dios siendo joven. Fue el único de entre el ejército israelita que vio a Dios que es más grande que el gigante. Y con convicción y confianza en Dios mató a Goliat. Un hombre que respondió con mansedumbre al ser tratado con injusticia por parte de Saúl, no una vez, muchísimas veces. David supo esperar los tiempos del Señor en cuanto a su ungimiento como rey. Fue paciente. Lloró la muerte del rey Saúl, aunque eso significaba el reino para él. Fue buen soldado, fue buen amigo, fue buen comandante, fue buen rey y gran poeta para la gloria de Dios. Se podría decir, cristianamente hablando, que David lo había logrado todo. Es más, como si todo este testimonio de vida fuera poco, de David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, y este es un pero lleno de tristeza, pero cuando ya había alcanzado todo, y mientras sus soldados estaban en la batalla, él se quedó en el palacio y un paseo, quizá algo habitual, en la terraza de su palacio, se presenta una tentación. La historia es muy conocida, es la que acabamos de leer, el capítulo en la vida de David con Betsabé. Y en Primera de Reyes habla de este capítulo, habla de David, y sabe lo que dice en el capítulo 15, verso 5 de Primera de Reyes, dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Así, agrega eso. Todo lo hizo bien. Prácticamente a lo largo de toda su vida honró al Señor, menos en una cosa. En primer lugar, David no estaba liderando el ejército que estaba en la batalla. Quizás su lugar como rey era estar ahí, liderando al frente. No lo sé, algunos hermanos que han enseñado sobre esto así lo plantean. Luego leemos en el relato que vio a Betsabé y no apartó su mirada, sino que fue más allá y preguntó por ella. No le importó saber que era una mujer casada. La llamó igual y tuvo relaciones con ella. Cuando su pecado queda sujeto a ser descubierto por un embarazo que no estaba previsto, en vez de arrepentirse delante del Señor, sigue avanzando en este camino de descalabro. En vez de arrepentirse, reconocer su culpa y llevar la consecuencia de lo que ha hecho, continúa en esta espiral descendente. Y ahora maquina algo terrible. ¿Cómo ocultar que él es el padre de ese bebé? Seguramente la conciencia de David lo atormentaba. Él sabía las consecuencias de la ley por lo que había hecho. Pero si a lo mejor lograba que esto quedara en oculto, total, si quedaba en oculto, él podría, como quien dice, apadrinar a ese niño y darle múltiples bendiciones, como estaba oculto.
Pero nada de esto lo lleva al arrepentimiento. Más bien su corazón se endurece más y más. Y entonces David recurre a algo más horrible aún. Planea la muerte de un hombre inocente, un esposo, quizás un padre, un fiel servidor y soldado suyo. Nada de eso le importó. David abusa del poder que tiene y usa la autoridad que Dios le había dado como rey de su pueblo para un gran mal. No puede ser más terrible todo esto que fue capaz de hacer David. Y por otro lado está Betsabé, en parte víctima de esta gran injusticia y por otra parte cómplice. Ella no le contó lo sucedido a su esposo. Quizás se sintió intimidada por el gran poder que tenía David, no lo sé. El tema es que ella también fue parte de esto. Ella tuvo que enterrar a su esposo y también sufrió la tristeza de perder un hijo y todo lo que eso implica. Fíjense, esta familia. Quizás tú te identificas con esta familia. Hoy en día nos encontramos con problemas familiares muchísimo más complejos. Quizás en muchos aspectos tú eres como David, un hombre fiel, comprometido con la obra del Señor, puesto allí en un lugar de liderazgo en medio de tus hermanos. Por tu vida cientos y quizás miles han sido bendecidos, pero ahora tú lo sabes y Dios lo sabe, ahora te estás deslizando. Y así como David, nadie más lo sabe, solo David lo sabía y Betsabé lo sabía. A lo mejor te estás deslizando y solamente tú lo sabes, o a lo mejor alguien más. O quizás ya caíste en algún pecado que aún está oculto y que solo tú sabes y Dios sabe. O quizás ya estás cosechando, como David, la tragedia que sigue al pecado. O tal vez eres como Betsabé, estás involucrado en el pecado que inició otro hombre, otra persona. Eres cómplice de lo que se está haciendo y también llevas tu propia responsabilidad. Quizás eres víctima del mal actuar de otro o del pecado de otro, pero en vez de acudir al Señor respondes con resentimiento, con ira, con temor. No esperes más para el arrepentimiento. No hay mejor momento que ahora para ir a los pies del Señor y pedir perdón. David, fíjense que dijo en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si bien las consecuencias de esto que hizo David le costaron mucho, Dios lo buscó, le envió a Natán, le da palabra por medio del profeta Natán, y David responde con arrepentimiento delante de su Dios. Ese Dios conocido, ese Dios con quien gozó de mucha comunión por tantos años, y que sin embargo ahora había dejado de vivir en el gozo de la comunión con Dios. En el Salmo 32, el mismo David escribe y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego añade, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios tiene el poder de perdonar y de restaurar. Y este matrimonio, David y Betsabé, que comenzó tan mal, Betsabé,
Betsabé, es que cuando Dios restaura completamente y colma de bendiciones. Es decir, de este matrimonio, de esta familia que nació tan horriblemente mal, luego que hubo arrepentimiento, luego que se volvieron a Dios, Dios los restauró y los elevó nuevamente a un lugar de privilegio. Y de este matrimonio nació Salomón. Por eso dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Escribió David en el Salmo 51. Salmo se cree que escribió después de oír al profeta Natal. Dios es un Dios perdonador y poderoso para restaurar. Finalmente, y ya para ir cerrando, en todos estos ejemplos de familia vemos la gracia de Dios obrando. Sin lugar a dudas que cada uno tenía sus defectos, sus fallos y sus pecados, pero también tenían su arrepentimiento y su entrega voluntaria de corazón a Dios. E independiente de todas estas cosas, Dios cumplió el propósito que tenía a través de ellas. Todas estas familias tienen algo en común, ¿saben? No son familias aleatorias. Avanzan los años, pasan las décadas, los siglos, y como el hilo de grana que señaló la casa de Rahab en Jericó, todas estas familias están metidas en una misma línea genealógica. Las 6 familias, sus familias, sus hijos, los hijos de sus hijos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Fares, Fares a Boz, Boz a David, y a través de sus generaciones, David engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Ves lo que Dios puede hacer con familias que, independiente de la cantidad de disfunciones o problemas o dificultades o periodos oscuros de su vida, si estas familias permanecen en una fe sencilla para con su Dios y en una actitud de reconciliación con Dios, en todas estas familias con sus altos y bajos, Dios cumplió su propósito de traer a través de esta línea la encarnación de su Hijo, el Salvador del mundo, el Mesías. Y me recuerda, ¿saben qué? El pasaje que habla de esto que aplica a nosotros. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios para con tu vida y para con la vida de tu familia? Ninguna de estas familias, tal vez, imagino jamás las repercusiones eternas de lo que Dios haría en ellas. Por tanto, si es desde las alturas de tu espiritualidad y compromiso con Dios, o estás atravesando en el valle, aún viéndote sumergido en un pozo de desesperación, no importa la condición, puedes arrojarte en los brazos poderosos y fieles de Dios y descansar, entregar y confiar, que Él hará. Busca como Ruth su gracia para descansar en ella. Si estás con todas las fuerzas de Dios siguiéndole junto a tu familia, si estás en dificultades de las cuales no sabes cómo vas a salir junto con los tuyos, en ambas situaciones, en ambos extremos, acude a nuestro Dios a través de Jesucristo. Si debes presentar arrepentimiento, hazlo ya, vuélvete a Él. Si debes presentar confianza, hazlo y descansa. Si debes presentar fe, hazlo ya y avanza. Pero no dejes pasar tus días, tus meses, tus años, sin rendir tu alma a los pies de Cristo. Si debes tomar la mano de tu esposa para ponerse de rodillas ante Dios, si debes tomar la mano de tus hijos para pedir perdón delante de Dios, si debes unirte con tus nietos para indicarle a Dios que confían en sus pasos, hazlo ya, puesto que lo que tú hagas en relación al Señor tendrá un impacto para todos tus seres queridos, tu familia. Que tu familia lleve las marcas de tu encuentro con Cristo.
Amén.